Vamos a buscar Efesios capítulo 3 y Efesios capítulo 1. Y hoy vamos a ver cómo es que Dios ha codificado esta palabra de gracia. Y cómo hoy vamos simplemente a tratar de aclarar medio versículo o parte de un versículo, y sin embargo vamos a hablar casi una hora sobre el tema. Y la parte del versículo que vamos a tratar es un versículo que ha producido mucha inquietud en la gente. Yo mismo no me imaginé que fuera a producir tanta inquietud. Y es la parte esa donde en Hebreos capítulo 6, verso 3 dice: dejando ya la necesidad de la obediencia a Dios. Eso ha creado una reacción en cadena impresionante, y hoy vamos a hablar un poquito de eso para aclarar, porque ese es nuestro trabajo, aclarar el misterio. Hemos estado hablando, y es nuestra misión, nuestro trabajo, que fue la insistencia del apóstol Pablo en todo su ministerio, de tratar de que la gente entendiera el amor de Dios versus la obra. Ese era el ministerio de Pablo, que la gente pudiera entender que Dios nos había predestinado en amor y que era un plan de parte de Dios que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, que la gente pudiera entender, y ese es nuestro trabajo, que la gente pueda entender que Dios nos tuvo en cuenta antes de que este mundo existiera, y que Dios nos tuvo tan en cuenta que cuando pensó en crearnos a nosotros, nos creó a su imagen y semejanza. Somos lo máximo de su creación. Entonces, Dios en toda la Biblia, como hemos dicho anteriormente, en muchas veces forma oscura, oculta, borrosa, pero siempre con revelación nos ha ido mostrando cómo ese era su plan desde el principio, y que hay momentos en que se cumplen tiempos donde se va aclarando más la cosa, y eso comenzó a aclararse aún más desde que el apóstol Pablo recibió su ministerio. Y en Efesios 3 y en Efesios 1 vemos una palabra que no se maneja, y esa es la confusión de la gente, no se maneja en los círculos cristianos evangélicos, que es la palabra dispensación. Si uno no filtra lo que uno está oyendo por dispensaciones, uno se confunde, porque una dispensación no es otra cosa, y eso no hay que ser un erudito para darse cuenta, eso es obvio, eso se cae de la mata, es un periodo de tiempo donde Dios por su soberanía escogió tratar de una forma específica con un pueblo específico. Eso es todo. O sea, de la forma en que Dios trata contigo y conmigo hoy, no es la forma en que Dios trataba con el pueblo de Israel hace años atrás. Entonces, cuando la gente del día de hoy quiere tratar con la gente de hoy como Dios trataba, y quieren ver a Dios de la forma en que Dios trataba con aquella gente, entonces es donde cae la confusión, porque aquella era un tiempo donde era una ley de ojo por ojo y diente por diente. Entonces hoy Dios no trata así, porque si fuera a tratar así, entonces estuviéramos diciendo que el sacrificio del Hijo de Dios no tuvo valor ninguno. O sea, que Dios sigue tratando después del sacrificio de su Hijo de la misma manera que trataba antes del sacrificio de su Hijo. Entonces yo voy a hacer esta declaración. El mensaje evangélico de hoy en día anula el amor de Dios. Porque el mensaje evangélico de hoy en día es un mensaje donde está encerrado en sus cuatro esquinas a base del temor y la condenación. Si no te bautizas, no eres salvo. Si no ayunas, no estás santificado. Siempre detrás de lo que tú no haces hay una condenación. Si tú no te portas bien, te vas al infierno. Si
te amenazan con que va a venir un rapto, una cosa que va a suceder, que se van a ir la gente volando al cielo en una nube, pero si tú por casualidad ese domingo no estabas en la iglesia, sino en la playa, ¿sí? Te quedaste. Y la consecuencia de haberte quedado es que va a venir un hombre que se va a llamar el anticristo, que te va a cortar la cabeza. O sea, detrás de cada mensaje evangélico hay una amenaza, y la amenaza produce temor, y el temor es todo lo contrario al amor de Dios. Dice que donde hay temor no permanece el amor. Entonces, ahí en Efesios 3, yo no lo voy a leer, solamente voy a leer un pedacito para poder adelantar. Efesios capítulo 3, voy a leer solamente el verso 9. Yo te recomiendo que leas del 1 hasta el 12, pero el 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Quiere decir que dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios, por su soberanía, escogió tratar de una forma específica con un pueblo específico. De la forma en que Dios trata después del sacrificio de Jesús con sus hijos, no es la forma en que trataba con la gente antes del sacrificio. En Efesios 1, te leí Efesios 3, verso 9, en Efesios 1, dice, voy a leer del verso 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, o habiéndonos predestinado en amor. Quiere decir que cuando Dios te predestinó, lo hizo bajo la base del amor, no bajo la base del temor, ni la base de que si tú te portabas mal, Él iba a declarar la venganza en contra tuya y te iba a destruir. Sino dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, periodo de tiempo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito oído, del que hace todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Según qué? El designio de su voluntad. Eso se llama soberanía. O sea, cuando Dios planificó todas las cosas, no pidió consejo. Él las planificó por su soberanía de esa manera, y nosotros tenemos que descansar y reposar de que Él las hizo bien para nuestro beneficio. ¿Estamos? Bien. Entonces, en 2 de Corintios estuvimos leyendo de este apóstol Pablo, que tuvo una experiencia donde fue llevado al tercer cielo en visión, y ahí Dios le mostró el misterio de la gracia. Y después que se lo mostró, le dijo que no le iba a dar la capacidad de poderlo explicar. Y quedó eso codificado. Y que en este tiempo, en esta época, nosotros por el Espíritu Santo y la revelación podemos tomar medio versículo y hablar una hora, porque según vamos hablando, el Espíritu Santo lo va descodificando. ¿Me expliqué? Sí. ¿Tú me entendiste? Sí. Eso es lo importante. Vamos a leer entonces en Hebreos capítulo 5 lo que ha traído tanta, yo pienso que inquietud muy válida. Hasta ahora no hemos tenido gente escribiendo como en el tiempo pasado. La gente ha empezado a tomar un poco de madurez en cuanto a la palabra se refiere. Los tiempos están cambiando. Comentarios muy válidos, preguntas muy válidas, que uno las entiende, que es así. Entonces en el capítulo 5, verso 11, esta es la última carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en el año 70,
hay gente que discrepan de eso, pero no vamos a pelear por eso. Hay quien dice que fue Apolos el que escribió esta carta. Yo me inclino a que fue Pablo por el lenguaje que usa. Entonces, Pablo, como le escribe a una iglesia compuesta de gente conocedora del sistema judaizante, del templo y los sacrificios, usa eso, usa esa estrategia como cuando Jesús hablaba en parábolas, en ilustraciones, porque el propósito es que la gente entienda, no que la gente se quede sin entender. Y el capítulo 5, verso 11, dice, acerca de lo cual, ¿qué es lo cual? Reposo. Pablo empieza hablando del capítulo 4 sobre el reposo que produce la gracia. Dice, acerca de lo cual tenemos, ¿cuánto? Mucho que decir, y que ¿cómo se pone? Difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para recibir la palabra, oído, porque ya habéis tenido suficiente tiempo. Estamos hablando de un periodo de 25 años, más o menos. Entre 25 y 30 años que Pablo ya había empezado a pregonar, a proclamar este mensaje, y todavía ellos seguían insistiendo en lo mismo. Dice, porque ya habéis tenido suficiente tiempo para estudiar estas cosas y estar ya aptos para ser maestros, pero aún tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez las cosas básicas de la Torá de Dios o de la palabra, precisando todavía de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que participa de la leche no tiene la suficiente capacidad para enseñar la palabra de justicia porque es niño. Mas el alimento sólido es para el creyente maduro. Hoy vamos a probar tu madurez. Hoy vamos a probar tu madurez. No simplemente de que tú digas, yo lo acepto porque el pastor lo dijo. No, de que tú puedas, más que aceptarlo porque yo lo diga, puedas discernirlo. Porque si lo logiqueas, no te va a cuadrar. No te va a cuadrar si lo que vamos a hablar hoy, los versículos que yo voy a leer, lo tratas de razonar y tratas de querer entender a Dios como si estuvieras entendiendo a Carlucho. No te va a aprovechar. Cuando digo Carlucho no es porque sea Carlucho, sino si tratas de entender a Dios como entiendes a un ser humano, no vas a poder razonar nunca a Dios de la manera que Él opera como operamos nosotros. Estamos en eso, estamos hablando de dos personajes diferentes, ¿no? Del hombre, el ser humano y de Dios, ¿verdad que sí? Bien. Capítulo 6, seguimos ahí. Voy a leer el 14 otra vez más. El alimento sólido es para el creyente maduro. El alimento sólido es para el creyente maduro. ¿De qué está hablando? De alimento sólido. Y estás haciendo una crítica para los rudimentos. Él nos está diciendo, salgan de los rudimentos ya. Porque si se mantienen en los rudimentos, no van a poder crecer en conocimiento. ¿Oíste? Esto no se trata de salvación, se trata de crecer en conocimiento. ¿Oí? Por tanto, despacito, dejando ya las enseñanzas básicas, estoy leyendo esta versión Código Real, que demuestran la identidad del Mesías, me explico, enseñanzas básicas de lo que Jesús como judío hacía y practicaba en los días de su carne. Hacía y practicaba en los días de su carne. ¿Qué hacía él? Bueno, judaizar como buen judío. Ir a la sinagoga, celebrar la fiesta todos los años, etcétera, etcétera. Pablo está diciendo, dejando eso, ya. Dejémonos llevar hacia la perfección. Bájame un poquito el volumen, para no tener ahí mucho feedback. Dejémonos llevar hacia la perfección. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Él? Diga madurez. Porque el perfecto lo vamos a hacer. No echando de nuevo el fundamento
de la enseñanza, de la importancia de hacer arrepentimientos, de obras muertas y de la necesidad de confiar en Dios, de ser obediente a Dios, la necesidad, dejando ya la necesidad de la obediencia, de la enseñanza acerca de las purificaciones o bautismos, pero bajamos un poquito más, y la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, Pablo está diciendo lo que yo pudiera decir en esta mañana sobre el mensaje de la iglesia evangélica alrededor del mundo. Este es el mensaje de ellos todos los domingos. El arrepentimiento, el juicio eterno, si viene Cristo, te espera un juicio y va a haber el tribunal, y el tribunal, Él va a poner en una balanza los que hayan sido fieles, los que hayan sido infieles, y unos irán para el infierno. Yo he oído pastores prominentes de esta ciudad, así, en una exhibición de libros en Expolit. Voy a decir el nombre, el pastor Alberto Delgado, estaba transmitiendo por radio y me vio entrar a mí, y me miró como diciendo, voy a aprovechar que estás tú aquí para decírtelo en la cara. Dijo, porque el infierno está lleno de cristianos. Ese es el doctor Alberto Delgado, ese no es Pepe García de la esquina que empezó una obra hace 3 días. No, ese es el doctor, apóstol Alberto Delgado. Y dice él que el infierno está lleno de cristianos. Entonces, este es el mensaje de la iglesia evangélica cada domingo. Oído, era el mensaje de esta gente cada vez que se reunían también, a pesar de que Jesucristo estaba en sus vidas, todas las reuniones eran lo mismo. El arrepentimiento, el juicio eterno, el infierno, el anticristo, te cortan la cabeza, te tienes que purificar en agua, te tienes que circuncidar, porque es un mensaje, oído, ese mensaje, oído, que demanda obediencia, está lleno de condenación. Porque nadie puede ser obediente el 100%. Ahora, hago este paréntesis. Hay leyes naturales y hay leyes espirituales. Por ejemplo, cuando yo te hablo de que no hay necesidad de ser obediente, los que me conocen a mí por años saben que yo no soy un tipo desordenado, ni en mi familia, ni en mi vida, ni en mi economía, ni mujeriego, ni borracho, ni atrevido, ni falto de respeto. No lo soy, o sea que yo no estoy sangrando ni por la herida, ni me estoy tapando porque soy así, no. Yo te digo así. Uno es necesario porque le conviene a uno obedecer las leyes. Hay leyes naturales. Dice la palabra, Romanos 13, que Dios ha puesto autoridades para nuestro bien. Y que ahí están esas autoridades. Inclusive dice que esas autoridades se sostienen por el pago de nuestros impuestos. ¿Qué dicen las autoridades? Que en esta carretera no se puede correr más de 75 millas por hora. Yo pienso que ir a más de 75 millas por hora es casi ya levantar el vuelo, ¿verdad? No es que a mí no se me vaya a dar de vez en cuando un poquito el acelerador, pero no es bueno. Si el policía te puede marcar que tú vas a más, tú rompiste una ley natural, no fuiste obediente a esa ley natural, por lo tanto no te convino. Hay una multa, hay unos puntos en la licencia. La ley natural te dice que tú no debes andar ebrio, ni manejando ni caminando, porque te puede traer consecuencias, ¿verdad que sí? Que uno no puede cometer fraude, porque puede ir preso, que uno no puede hacer ciertas cosas, esas son las leyes naturales. Las leyes naturales te dicen que si tú no eres una persona prudente en tu alimentación, en tu ejercicio, en tu sueño, pues tú te vas a enfermar eventualmente. Inclusive, oído, en Dios mismo, los beneficios que Dios tiene para nosotros son condicionados. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo más profundo e importante, que se trata de nuestra redención. Nuestra redención no tiene nada que ver con nuestros beneficios. Por ejemplo, en segunda de Pedro, no lo busquen,
Dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Pero si tú sigues leyendo, vas a ver que eso está condicionado a nuestro comportamiento y nuestra actitud. Pero como nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de redención por gracia, donde a ti no te hace falta la obediencia, es para la redención por gracia. Porque si tú fueras a ser sujetado por Dios, a que tú tenías que ser obediente, tú no podías haber sido redimido nunca. Porque no se trata de nuestra obediencia, sino se trata del amor que Dios tuvo por nosotros. Lee conmigo. Lee conmigo. En Romanos 11. Romanos capítulo 11. Verso 32. Y es aquí donde te dije que no podemos usar la razón. Esto que vamos a leer ahora. ¿Ahí? Romanos capítulo 11, verso 32. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En otras palabras, no hay necesidad de arreglar lo que no está roto. Entonces quiere decir que Dios produjo ciertas circunstancias en nuestra vida que nos llevaban a la desobediencia, porque el trabajo de Él es ser misericordioso. Ahora, si tú te pones a razonar eso, tú este mensaje a ti no te aprovecha. Ahora, la palabra sujetó, ahí hubo una mano negra que se metió. Cuando tú buscas la palabra sujetó, no la encuentras en ningún lugar. Yo recibí de parte del Espíritu Santo que eso estaba oscuro. Y dediqué tiempo a buscar en realidad cuál era la palabra que se había usado ahí. Y la palabra que usó el Espíritu Santo ahí fue encerró. Encerró. Vamos a ir un pasito más allá. Encerró. La palabra encerró, además de querer decir encerrar, del griego es la palabra sonklio, quiere decir rodear. Quiere decir cercar. Oído. Quiere decir verse obligado por causa de. Verse obligado a algo por causa de algo. Se traduce también custodiar. Se traduce tener preso. Se traduce padecer. Y se traduce obligado a por causa de. Voy a leer entonces del verso 32 un poquito más adelante, donde dice, porque Dios nos encerró. Si tú quieres, puedes, esa palabra sujetó, la circulas ahí, un ladito pones ahí, encerró. A todos en desobediencia. ¿Quién nos encerró a todos en desobediencia? Dios. ¿Para qué? Porque si tú no eras desobediente, no podías tener misericordia. Entonces no podíamos decir, sus misericordias son nuevas cada mañana. Se quedaba él sin ese galardón. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oído, ¿por qué?
¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero para que hiciera esto de esta manera? ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién te metió eso a ti en la cabeza? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Oído, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos, de los siglos, de los siglos. Me haya hecho desobediente, me haya hecho como él le ha dado la gana por su soberanía. Amén, y amén, y amén. Porque así como me encerró a desobediencia, tuvo misericordia de mí. ¿Qué es una persona que necesita misericordia? Uno que es miserable en su propia vida. Entonces, oído, dice la palabra, fíjate, cómo fue que él te encerró. ¿Quieres saber cómo te encerró? Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, semejanza. ¿Cómo lo creó? Espíritu. Después vino Dios y agarró al hombre y lo encerró. Ya está creado, tú no eres eso que tú ves. Ese es tu encierro. Ese es tu encierro. 1:26, creó Dios al hombre a su imagen, semejanza de espíritu, dioses. Génesis 2:7, y formó, le dio forma al hombre que ya estaba creado en un cuerpo de polvo de la tierra. Cuando Adán y Eva tomaron del conocimiento corrompido, dice que conocieron, adquirieron conciencia, y dice la palabra que Dios dijo, y la tierra de la cual fuiste formada será maldita. Entonces estamos encerrados en un cuerpo que es como maldito. Diga un plan. Me encerró en ese cuerpo, sabiendo que encerrado en ese cuerpo a mí me iba a ser imposible ser obediente. Y sabiendo él que me iba a ser imposible ser obediente, él iba a poder tener. Lo aprendiste. Por eso es que Pablo le dice a esta gente, dejen eso ya, porque tan pronto tú llegues el mensaje como pastor, como predicador, te pones a exigirle obediencia a Dios, a la gente, la condena, porque nadie puede ser obediente. ¿Por qué? Porque Dios te encerró en desobediencia. Entonces yo como pastor, como predicador, quiero exigirte algo a ti que Dios no te pide. ¿Qué te parece? Entonces dígame, estoy encerrado. Léeme Romanos 7. Entonces yo espero que a las personas con esa inquietud que han escrito tanto sobre que no hay necesidad de ser obediente a Dios, no hay necesidad porque no puedes. Entonces Pablo lo que está diciendo, como no puedes, deja de estar ya exigiendo la obediencia a la gente. Antes de leer ahí, vamos a leer otra cosita. Más mejor. En Efesios 2. Diga, eso es gracia. Efesios capítulo 2. Ok. Verso 1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este sistema, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga pero Dios, ya, la palabra pero quiere decir, vamos a ajustar lo antes dicho, o a eliminarlo, o a ajustarlo, o a arreglarlo. Diga pero, cuando tú dices pero, es que tú vas a ajustar lo antes dicho, lo vas a eliminar, lo vas a arreglar, no se va a quedar igual, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice? Pero Dios, que es rico en por su gran amor con que nos amó. Oído, aún estando nosotros muertos nos amó. En pecado nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Oído, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Quiere decir que tú y yo todavía no habíamos hecho ni bueno ni malo. Estamos en el año 2015, y aproximadamente hace más de 2000 años y pico, hubo uno que te amó y dio a su hijo, y hubo un hijo que te amó y dio su vida por ti, y tú todavía no habías hecho bueno ni malo. Entonces quiere decir que el amor de Dios, diga conmigo, es incondicional, no depende de tu obediencia. O sea, tú todavía no habías sido obediente ni desobediente, y a pesar de eso, Él te amó así. Entonces, ¿cómo ahora, si Él me amó antes de que yo existiera, inclusive, va a venir un predicador a exigirme una obediencia? Y como yo no puedo ser obediente, ¿sabes por qué yo no puedo ser obediente? Porque Dios me encerró en desobediencia. Pastor, pero esto no será darle luz verde a la gente para acá. No, eso es un problema de esa gente. Yo estoy hablando con gente, yo no dije que esto era un mensaje para gente madura. Esto es un mensaje para gente madura. Ahora, el que quiera hacer un bacanal con su vida, eso es un problema de ellos. Pues yo no estoy hablando de eso, ¿verdad que no? Yo te estoy hablando de levantando de arriba de la gente la carga de la condenación. ¿Viste? La carga de que tienes tú que hacer para que Él haga. La carga del temor, la carga de la culpa. Eso es lo que estoy tratando yo de hacer, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que está Pablo diciendo, insistiendo. Dejen eso ya, como cada domingo, cada vez que ustedes se reúnen, le van a estar diciendo a la gente siempre el arrepentimiento, el juicio eterno, los bautismos, la purificación. Le van a estar diciendo a la gente el juicio eterno otra vez y otra vez el arrepentimiento. Y hay que ser obediente a Dios, porque si tú no eres obediente a Dios, viene Jesucristo, levanta la iglesia, se lleva el rapto, los aviones se caen solos y tú te quedas. Dejen eso ya. No hay necesidad de eso, decía Pablo. Porque no se trata de la necesidad de ser obediente a Dios, sino se trata del amor de Dios hacia nosotros. Lo vimos claramente, y yo creo que más claramente que en Lucas 15. No hay más nada. Gracia pura ahí. Ahí tienes al muchacho menor, diga, desobediente. Se fue y malgasta todo. Desobediente. Tiene que ir allá, el Espíritu Santo le lleva a la hacienda de los puercos. Allá vuelve en sí, regresa a la casa y siendo desobediente por causa del amor del Padre y del sacrificio del becerro, el Padre le da todo. Anillo, vestido nuevo, zapato, fiesta. Sin embargo, hay otro que está en la casa que dice, yo no te he desobedecido nunca. Pero ¿cómo vas a decir mentiras si Dios te encerró en desobediencia? ¿Sí o no? Sí. ¿Te voy a ir un poquito más? ¿Tú ves que Dios te encerró a ti en un cuerpo de desobediencia?
¿Tú crees que Dios no quería conocer cómo se sentía uno dentro de un cuerpo de desobediencia? Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, verso 14. O sea, Dios no es un científico. Hebreos 2, verso 14. Ok. Así que, por cuanto los hijos, si habla de hijos, la contraparte, ¿quién es? Padre, no es abuelo. Por cuanto los hijos participaron, ¿de qué? Carne y sangre, cuerpo. Él también participó de lo mismo. Quiere decir que ahí vemos a un Jesús, cuerpo, carne débil, dijo Jesús, carne enferma, carne sujeta, porque si no hubiese sido sujeta a deseos engañosos, su sacrificio no hubiese tenido valor ninguno. Y Dios envía en la unción a habitar en Jesús para ver qué se sentía estar encerrado en un cuerpo de carne. Para poder tener, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Derrotado, anulado, y librar a todos, diga librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo oído. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, oído, para socorrer a los que son tentados. Quiere decir que cuando tú o yo tenemos una tentación y vamos delante del Espíritu Santo a pedirle ayuda en medio de la tentación, Él comprende de lo que tú le estás hablando. A Él no le es ajeno de lo que tú le estás hablando, porque Él experimentó lo que era estar encerrado en un cuerpo de carne. Romanos 7. No se puede razonar esto, ¿sí o no? No se puede razonar. Te pones a logiquearlo. Te puede dar algo, una trombosis o algo. Diga, este es Dios. Maravilloso Dios. ¿Quién le dio a él primero para después reclamarle? ¿Quién fue su consejero? Romanos capítulo 7, lo voy a leer de aquí, de esta versión, yo voy despacito, porque es muy probable que ahí terminemos. Vamos a ver. Dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, este es Pablo hablando, el perito arquitecto, el apóstol Pablo, Romanos 7, 9. O sea, este no es Pepe el de la esquina, ¿está bien? Este es Pablo, el apóstol Pablo. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y mi yo espiritual murió. Y el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley divina, la verdad, es buena y el mandamiento bueno, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Ni se te ocurra tal idea, dice aquí. Es lo opuesto. El pecado, para imponerse como pecado, produjo en mí la muerte, oído, por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera perverso. Porque sabemos que la ley divina es espiritual, oído,
pero yo soy un alma carnal vendida como esclava al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, testifico que la ley divina es buena. De manera que realmente no es mi alma divina quien hace esto, sino la mala inclinación que me controla dentro de mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, oído. Pero mira aquí, porque el querer el bien está en mí, oído, pero no la posibilidad de hacerlo. Por más que trates, no hay la posibilidad de hacerlo. Eso no quiere decir que ahora yo me recuesto en eso y acabo y hago y digo, es que tú sabes que Dios me encerró en este cuerpo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Por qué no puedo? Diga, no puedo. ¿Viste? Eso es lo que dice aquí. Porque no puedo hacer el bien que quiero. Sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, en realidad no es mi alma divina, sino el alma animal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer lo que es bueno, descubro la existencia de esta perversa ley, la del mal que está en mí. Porque según mi alma divina me deleito en la ley de Dios. Pero veo, diga veo, diga experimento otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi alma. O sea, yo miro mi cuerpo y cuando lo comparo con mi hombre espiritual veo que hay una contradicción ahí. Que el hombre espiritual quiere ir por una forma y la carne quiere ir por otra. Y con una mente reprobada, que es la que controla a la mayoría de las personas, pues peor todavía. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi alma y me mantiene, oído, encerrado a la ley que está en mis miembros. Entonces, tiene una expresión aquí, dice, con admiración, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces él mismo se contesta y dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con mi alma divina puedo servir a la ley de Dios. Mas la realidad es que con la carne no hago otra cosa que servir a la ley del pecado. Ahora, capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesucristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oído, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, lo hizo Dios mismo por medio de su amado Hijo, enviado como hombre, con carne sujeta a la posibilidad de pecar, dice esta versión. O sea, en la carne que vivía Jesús tenía la posibilidad de pecar, y precisamente por esta causa de la realidad del pecado, a fin de condenar el pecado en la carne. Así que cuando a uno se le exige obediencia, lo que le están poniendo a uno es un manto de condenación arriba. Porque dice la palabra de que Dios nos encerró a todos en desobediencia para poder tener misericordia de nosotros. Por supuesto, una vez más recalco ahí, de que hay leyes naturales, de moral, ¿no? Hay leyes que no, leyes naturales de alimentación, leyes naturales de gobierno, gubernamentales, pagar impuestos, no exceder la velocidad, no dar cheques sin fondo, etcétera, 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 que no se deben hacer porque tienen consecuencias. Pero en cuanto a la redención se refiere, vamos a dejar eso ya, le dice Pablo a esa gente. ¿Cómo llevamos nosotros 25 años diciéndole a esta gente? Dejen eso ya, levanten esa carga de la gente. Claro,
Es la herramienta con la cual mantienen presos ellos a la gente ahí cada domingo, ¿no? Y cada domingo ahí, todos ves tirados ahí, arrodillados, pidiendo misericordia de un hombre, la súplica de que un hombre venga y los toque. Y ahora lo que está de moda, me dijeron, es que dicen ellos, yo no voy a tocar a nadie. Este es peor. Yo no voy a tocar a nadie. Ahora, si se van a caer, que Dios los tumbe, peor. Porque entonces la gente dice, ay, si no me caigo es que Dios no me tocó. Ay, se está acabando ya todo, ahorita cierra. Ay, yo no me he acabado de caer. Ay, por favor. Yo antes me caía cuando él me tocaba, pero ahora dice él que no va a tocarme. Y como, ay, me tengo que caer. Ay, pero mira, ay, ¿quién me aguanta? Habrá alguien, ay. Ahora es peor. Ahora más se cae la gente y él dirá, mira cómo se cae el mismo, soy yo. Claro. Eso se llama histeria colectiva y manipulación de masa. Bien, yo espero haber aclarado, ¿no?, la parte esa. ¿Cómo te pareció? Muy bueno. Bien, va a ir robando. Vamos. Mantequilla.